Empezamos. Bienvenidos todos y todas ustedes. Iniciamos con la venia de todos y todas ustedes esta sesión, la cual además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Damos constancia del inicio de la sesión pública virtual de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante el sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, jueves 4 de marzo de 2021, siendo las 18 horas con 0 minutos. Señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Sí, magistrada presidenta por Ministerio de Ley. Te informo que además de usted, se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres, y el magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción tercera del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente. 1. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TES, diagonal AG, diagonal 16, diagonal 2021, relativo al asunto general formado con motivo del oficio SG-JAX-224, diagonal 2021, de fecha 19 de febrero de la presente anualidad, relativo al proveído dictado por el Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral, en el expediente SX-JDC-105, diagonal 2021, de la actora Vivi Karen Ravelo de la Torre. Asunto precisado en el aviso público de sesión oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta magistrada presidenta por Ministerio de Ley, magistrada por Ministerio de Ley, magistrado. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley. Señora magistrada, si están de acuerdo con el mismo en relación con los asuntos que se resolverán en esta sesión, les solicito que lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrada presidenta por Ministerio de Ley. Con la venia de mis pares, procedo a exponer el proyecto de resolución del asunto general de la cuenta y para ello le concedo el uso de la voz a la maestra Miriam del Rosario Vila Gil, secretaria de Estudio y Cuenta, para que exponga la síntesis del asunto que hoy nos convoca. Por favor, maestra Vila Gil, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistradas, magistrado. En el expediente relativo al asunto general, se resuelve lo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, promovido por la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, quien se ostenta como diputada local y se pronuncia en contra del acuerdo del 12 de febrero de 2021, dictado por el magistrado presidente e instructor de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en el expediente identificado con la referencia alfanumérica TS, diagonal PS, diagonal 2, diagonal 2020, en el que se le amonestó públicamente por no cumplir con un requerimiento en el plazo otorgado. La pretensión radica en que este órgano jurisdiccional electoral local revoque el acuerdo de fecha 12 de febrero de la presente anualidad y en consecuencia se revoque la amonestación pública impuesta a su persona. Al respecto, es importante hacer mención que de conformidad con el artículo 701 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, la facultad de imponer una medida de apremio es propia del Pleno, del presidente o presidenta,
o del magistrado o magistrada instructora, de tal suerte que la medida de apremio impuesta por el instructor en el acuerdo de fecha 12 de febrero está justificada en la normatividad que regula a este órgano colegiado. Lo anterior, porque el asunto se encontraba en etapa de sustanciación, respecto de la cual es precisamente el magistrado instructor quien tiene la obligación legal de llevarla a cabo en todas sus fases y respecto de todas las cuestiones que en ella se susciten. Lo que significa que el magistrado instructor se encontraba facultado para aplicar discrecionalmente algunas de las medidas de apremio cuando a su consideración la aplicación de dicha medida tenga por objeto una corrección disciplinaria con la finalidad de mantener el orden y respeto en las actuaciones. Aún más, independientemente de que se tratara de una medida de apremio o de una corrección disciplinaria, el magistrado instructor tuvo la posibilidad de optar por cualquiera de las contenidas respectivamente en el artículo 701 en mención, atendiendo a la experiencia, la lógica y el buen sentido, y expresando las razones por las que utilizaría el medio de que se tratara. Es claro que las determinaciones que emiten las magistraturas durante la instrucción de los medios de impugnación en materia electoral, como la que hoy se combate, son de mero trámite, actuaciones que tienen como objeto integrar debidamente los expedientes con la finalidad de que el Pleno del Tribunal Electoral cuente con los elementos necesarios para la resolución de la controversia. Derivado de lo anterior, por regla general, los acuerdos dictados por la magistrada o magistrado instructor no inciden en los derechos sustantivos de los justiciables, ni producen alguna incidencia procesal relevante. Con fecha 3 de febrero, el magistrado presidente e instructor, tomando en consideración la propia respuesta de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, de que los gastos realizados en las localidades del municipio de Campeche durante los meses de junio y julio de la pasada anualidad fueron erogados con sus propios recursos, solicitó a la hoy actora información para que acreditara con documentación bastante suficiente dichas erogaciones, otorgando el plazo de 3 días, apercibiéndole desde ese entonces que en caso de no cumplir con este requerimiento, le serían aplicados algunos de los medios de apremio que contemplaba la legislación electoral local, actuación que le fue debidamente notificada el día 3 de febrero. Así, con fecha 8 de febrero, y en virtud de que no se ofrecieron elementos de prueba, sin imponer ningún medio de apremio, de nueva cuenta, emitió un segundo requerimiento a la actora con el mismo objetivo, allegarse de mayores elementos para poder resolver lo que en derecho correspondiera, otorgándole al accionante un nuevo plazo de 3 días para cumplir con este requerimiento, actuación que le fue notificada el mismo día 8 de febrero. Por tanto, el término para que contestara esa solicitud venció el día 11 del mes citado. Al transcurrir ventajosamente ese plazo, sin haberse recibido documentación alguna, el magistrado instructor emitió con fecha 12 de febrero un proveído donde se le sancionó al accionante por no cumplir con el requerimiento. No pasa desapercibido que el 12 de febrero la hoy actora compareció de modo voluntario ante este órgano jurisdiccional electoral local mediante escrito enviado de manera electrónica a esta autoridad con la intención de contestar el requerimiento realizado por el magistrado presidente e instructor, documentación que mediante actuación de fecha 13 de febrero se ordenó su acumulación para que sea tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Como se observa, la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre dio respuesta al requerimiento fuera del término concedido para ello, justo cuando esta autoridad ya le había impuesto una amonestación pública por no contestar en una segunda ocasión al requerimiento efectuado por este órgano electoral. Cabe señalar que los requerimientos formulados por la autoridad no constituyen una coacción incompatible con el derecho a la no incriminación como lo expresa la recurrente, pues constituye parte del ejercicio de la facultad de investigación necesaria para determinar la existencia de los hechos denunciados y la determinación de las responsabilidades respectivas. Así, el artículo 701 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche señala que para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley de Instituciones, para el caso de ser omisos en las diligencias ordenadas por el Tribunal Electoral,
el órgano jurisdiccional electoral local podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las correcciones disciplinarias. Con lo anterior se demuestra que la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, previamente y de manera oportuna, tuvo conocimiento de que se le impondría una sanción en caso de no cumplir con lo requerido. Sin embargo, y pese a ello, no ofreció respuesta alguna dentro del término concedido, por lo cual, al incumplir con una petición de esta autoridad y al estar debidamente apercibida, la consecuencia fue imponerle una sanción consistente en una amonestación pública, la cual, de conformidad con la normatividad que rige el actuar de este tribunal electoral, se ordenó inscribir en el catálogo de sujetos sancionados, sanción que se le impuso, no por la condición de ser mujer, puesto que la sanción no se hizo ni se podrá hacer con perspectiva de género, en tanto que hombres y mujeres tienen el mismo deber de cumplir las solicitudes de las autoridades en caso de ser requeridas. Tampoco quedó acreditada alguna violación a los principios de no autoincriminación y presunción de la inocencia, ya que los requerimientos fueron en razón de que el procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica TEC-2-2-2021, y del cual derivó la imposición de la sanción, el asunto principal no constaba prueba alguna que compruebe, demuestre o acredite que la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre hizo uso de recursos públicos y que por consiguiente lleva a concluir que para la realización de las conductas denunciadas en el expediente principal haya erogado el uso de recursos públicos. Por lo tanto, esta autoridad electoral en todo momento atendió a la presunción de inocencia y no a la autoincriminación. Ahora bien, analizando que la sanción de la que se duele la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre corresponde a una falta de cumplimiento por parte de la misma, dictada en el acuerdo de fecha 12 de febrero, cuando el expediente se encontraba en sustanciación, siendo un hecho público y notorio que en el asunto principal ya se dictó la sentencia correspondiente, donde se ordenó imponer la sanción correspondiente a una multa, instruyéndose también a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional local que la sentencia de fecha 17 de febrero sea publicada en la página de internet, particularmente en el apartado de catálogo de sujetos sancionados. Además, se determinan improcedentes las aseveraciones del accionante en relación a la posible violencia política por razón de género, en razón de lo siguiente. El reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra previsto, entre otros, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia al respecto. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que para determinar si un acto de violencia política transgrede el género o no, debemos considerar lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro violencia política por razón de género. Las autoridades están obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales. Por su parte, el artículo 612 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche establece que se actualiza la violencia política contra la mujer en razón de género cuando se configuran 5 elementos. 1. Sucede en el marco de ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. 2. Es perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o un grupo de personas. 3. Es simbólica, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Y 5.
se basa en elementos, condiciones o características personales del agraviado. Así, respecto al primer elemento, no se configura, toda vez que la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre en todo momento tuvo conocimiento que en caso de no cumplir con lo requerido en el proveído de fecha 8 de febrero, se le impondría una sanción de las que están previstas en el artículo 701 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Sin embargo, su respuesta fue ofrecida fuera del término concedido, justo cuando esta autoridad ya había impuesto una amonestación pública por no responder al requerimiento de información efectuada por el magistrado instructor. Tocante al segundo elemento, tampoco se configura, pues como se ha precisado, la amonestación es el resultado a la omisión de respuesta por parte de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, dentro del término concedido para ello. Respecto al tercer elemento, no se encuadra su configuración, toda vez que la amonestación es lo resultante a la falta de respuesta dentro del término concedido para su cumplimiento, pese al pleno conocimiento de que se le impondría una sanción. Relativo al cuarto elemento, tampoco se configura, pues como se ha precisado anteriormente, en todo momento tuvo conocimiento que contaba con un término razonable para dar respuesta o cumplimiento a lo que por segunda vez se le requirió. Sin embargo, fue hasta el 12 de febrero que dio respuesta a esta autoridad jurisdiccional electoral totalmente fuera del término concedido y justo cuando esta autoridad ya le había impuesto una amonestación pública por su falta de cumplimiento. Por cuanto al quinto elemento, en el caso, la amonestación impuesta no conlleva en sí mismo a efectos perniciosos en su acervo sustantivo, simplemente es el resultado de su falta al no cumplir o responder a lo requerido por esta autoridad electoral jurisdiccional dentro del plazo concedido para ello, requerimiento que por segunda ocasión le realizó este órgano garante en razón de que dentro del procedimiento especial sancionador se le denunció el uso de recursos públicos, razón por la que se le solicitó que acreditara de manera en cómo se pagaron los apoyos que ofreció a la sociedad, requerimiento formulado por la autoridad que no constituye una coacción incompatible con el derecho a la no autoincriminación, como lo expresa la recurrente, pues constituye parte del ejercicio de la facultad de investigación necesaria para determinar la existencia de los hechos denunciados y la determinación de las responsabilidades respectivas. A su vez, la acción reclamada no podría ser dirigida exclusivamente hacia las mujeres, ya que la amonestación impuesta fue consecuencia de una falta de cumplimiento, sin tomar en consideración el género de las personas, dado que hombres y mujeres pueden cometer actos violatorios a la normatividad electoral. Por todo lo anterior, se concluye que no se acredita ninguno de los elementos constitutivos de la violencia política contra la mujer en razón de género. Por lo tanto, no se ejerce ni se ejerció violencia en contra de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, al imponérsele una sanción. Llegado a este punto y considerando que la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre ha basado su acción en afirmaciones y apreciaciones personales, del análisis realizado a la fundamentación y motivación del acto reclamado, se llega a la conclusión de que no existe violencia política en razón de género. En razón de lo anterior, anteriormente legalmente motivado y fundamentado, no ha lugar a dar parte al órgano de control interno de este órgano jurisdiccional electoral, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche y al Senado de la República, que fuera requerido por la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, toda vez que tal y como ha sido debidamente analizado, descrito y fundamentado, sus acciones son improcedentes. A su vez, al haberse dictado sentencia definitiva condenatoria en la causa principal, se ordena dejar insubsistente la amonestación impuesta mediante proveído de fecha 12 de febrero, toda vez que la suerte principal sobreviene a la accesoria.
En vista de todo lo analizado, se propone dejar sin efectos la amonestación impuesta a la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, dictada en el acuerdo de fecha 12 de febrero, ordenado por el magistrado instructor del Tribunal Electoral del Estado de Campeche en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica TES/PES/2/2020. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche proceda a eliminar el registro de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre del catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, ordenado en el acuerdo de fecha 12 de febrero. Esta es la cuenta. Magistradas, magistrado. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Señora magistrada por Ministerio de Ley, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviésemos alguna manifestación al respecto. Ninguna manifestación, magistrada presidenta. Si no hay intervenciones, señora secretaria general por Ministerio de Ley, al no haber intervenciones, respetuosamente le solicito tome la votación correspondiente. Conforme su instrucción, magistrada presidenta por Ministerio de Ley. Me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Witz Gutiérrez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta por Ministerio de Ley, Brenda Noemí Domínguez Saqué, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto expuesto. Magistrada presidenta por Ministerio de Ley, le informo que la resolución correspondiente al asunto general identificado con la referencia alfanumérica TES/AG/16/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, se resuelve. Son improcedentes los agravios hechos valer por la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre en atención a lo vertido en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se deja insubsistente la medida de apremio consistente en una amonestación pública impuesta a la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre mediante acuerdo de fecha 12 de febrero de 2021, dictado dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica TES/PES/2/2020. Tercero, se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de ese Tribunal Electoral del Estado de Campeche proceda a eliminar del registro de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre del catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral del Estado de Campeche 2021, ordenado en el acuerdo de fecha 12 de febrero de 2021. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquense en términos de ley. Si no hay otro asunto que tratar, damos por terminada esta sesión pública. Esta sesión pública, siendo las 18:24 del día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley que levante el acta correspondiente. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias.